Muy buenas tardes en Roma, muy buenos días a los quienes están en México dentro de esta audiencia, en este conversatorio Iglesia y Religión en las comunidades indígenas. Cuando los 12 apóstoles, como se les llamó a los franciscanos que llegaron a México después de la conquista, tuvieron la tarea de evangelización, su primer cometido fue aprender el idioma, aprender la lengua náhuatl, y posteriormente, bueno, pues buscar fórmulas que fueran atractivas, fórmulas de carácter pedagógico para acercarse a los indígenas, entre otras cosas, las costumbres. Así nacieron las pastorelas, así nacieron muchos cantos que llevaron los dominicos para poder introducir el mensaje evangélico, pero también llegó un fraile franciscano. Este fraile franciscano llamado Jacobo Testera, de nacionalidad francesa, y dio una fórmula a través de lo que llamaríamos hoy cómics, es decir, muñequitos que tienen ilustraciones. Así pudimos ver justamente que se enseñaba el Padre Nuestro, se enseñaba el Ave María, se enseñaba la Salve, se enseñaban los 10 mandamientos, una forma didáctica. Pero justamente nuestro conversatorio de hoy nos habla de esto, cómo acercarse a las comunidades indígenas a través de la palabra de Dios, a través de el Evangelio, cómo buscar la alternativa para que sea entendible el mensaje que se quiere dar. Vamos a pedirle en principio, como un saludo institucional, a la encargada del despacho del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas de México, el INALI, la maestra Alba Rosa Espíndola Galicia, que nos dirija unas palabras. Adelante, maestra. Muy buenas tardes aquí en Roma. Buen día a todas y todos. Agradezco a nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas la posibilidad de estar esta mañana con ustedes en este conversatorio. Saludo de la manera más atenta a Alberto Barranco Chavarría, embajador de México ante la Santa Sede, a Ramón Abajo, investigador, al cardenal Felipe Arizmendi, obispo emérito de San Cristóbal de las Casas, y a todas las personas reunidas por estos medios electrónicos. Bueno, me gustaría compartirles que a raíz de la publicación en 2003 de la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, en México se reconoce que las lenguas indígenas y el español son lenguas nacionales por su origen histórico y tendrán la misma validez, garantizando en todo momento los derechos humanos a la no discriminación y acceso a la justicia, por lo que las lenguas indígenas serán válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público, así como para acceder plenamente a la gestión, servicios e información pública, de tal manera que, conforme lo establece el artículo 9 de dicha ley, abro comillas, es derecho de todo mexicano comunicarse en la lengua de la que sea hablante, sin restricciones en el ámbito público o privado, en forma oral o escrita, en todas sus actividades sociales, económicas, políticas, culturales, religiosas y cualesquiera otras. Cierro comillas. A nivel mundial, existen 7.997 idiomas distribuidos en 193 países. Entre los países con mayor diversidad lingüística se encuentran Papúa Nueva Guinea, Indonesia, Nigeria, India, Estados Unidos, China, México, Camerún, Australia y Brasil. En México se hablan 68 lenguas indígenas y, con base en el censo del 2020, con poco más de 7 millones de personas de 3 años o más de edad que hablan alguna de estas 68 lenguas indígenas nacionales. Así que pues celebramos esta posibilidad de encuentro quisiera destacar que desde el campo de la traducción e interpretación hay un ejemplo que podría ser ilustrativo sobre las implicaciones y complejidades que enfrentan las personas que traducen de una lengua a otra. En lengua náhuatl, la expresión Timitz Ishmati, que al español en su traducción libre significa te conozco, en su traducción literal conlleva una carga semántica de corte cultural muy propia de los nahuas. El vocablo anteriormente referido
se compone literalmente por los segmentos morfológicos siguientes: yo, a ti, cara, sentir. Bajo la lógica de la cultura nahua, el hecho de identificar o conocer a alguien se concibe con la idea de sentir el rostro de alguien, es decir, conocer a alguien es sentir el rostro de alguien. En este sentido, las lenguas no solo son un instrumento o vehículo de comunicación, además representan realidades particulares, sociales e identitarias generadoras de pensamientos y valores. Desde esta perspectiva, para el traductor de una lengua a otra, implica tomar decisiones sobre estrategias lingüísticas que van desde una paráfrasis hasta la creación de un neologismo o palabra compuesta en el campo de la traducción de textos. Traducir de una manera libre implica conocer a fondo no solo la gramática de cada lengua involucrada en la traducción, sino también las diversas aristas y vericuetos culturales y filosóficos más profundos de ambos. Muy brevemente quisiera comentar que los textos religiosos, históricos y contemporáneos son como un espejo del cúmulo de experiencias que abonan a la ampliación de ámbitos de uso de las lenguas indígenas, aportan al campo de la traducción y constituyen un poderoso insumo para la documentación y revitalización de las lenguas indígenas. Es decir, en el futuro, los textos religiosos podrían ser la fuente y materia prima para revivir una lengua, como en el caso del restablecimiento del hebreo a finales del siglo XIX y durante el siglo XX. Para finalizar mi intervención, les comparto que en 2019, derivado de las acciones desarrolladas en el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas por el periodo 2022-2032, cuyo objetivo es garantizar el derecho de los pueblos indígenas a preservar, revitalizar y promover sus lenguas, así como a integrar las aportaciones de la diversidad lingüística y el multilingüismo en los esfuerzos para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en todos los países. Este decenio, pues, proporciona una oportunidad impostergable para colaborar en el desarrollo de políticas que estimulen un diálogo global verdadero y comprometido entre las múltiples partes involucradas y generen las condiciones necesarias para el uso, preservación, revitalización y desarrollo de las lenguas indígenas de todo el mundo, lo cual pues nos demanda un cambio de paradigma del más alto nivel en las políticas públicas monolingües de los estados-nación, que implica una transformación tanto de las estructuras sociales como en la interacción entre los gobiernos y la sociedad en su conjunto para lograr la instauración e implementación de políticas de lenguaje incluyentes, pertinentes, transversales y corresponsables para la diversidad lingüística. En este orden de ideas, desde el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, consideramos que este conversatorio sobre la traducción de textos sagrados a lenguas indígenas y sobre la presencia de la religiosidad en las culturas populares de México es un espacio que abona al diálogo y a la interculturalidad. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a la maestra Alma Rosa Espíndola Galicia, del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Bueno, pues ya ella adelantó, tenemos invitados muy relevantes, como el señor cardenal Felipe Arizmendi, un estudioso del Celtal y del Tzotzil, también el maestro Ramón Miguel Abajo, quien es también un gran estudioso. Lo van ustedes a escuchar en un momento más. Pero antes de que les demos la palabra, tenemos una sorpresa. Nuestro consejero aquí en la Embajada de México ante la Santa Sede, Miguel Gleason, le hizo hace un tiempo una entrevista a un personaje, a uno de los directivos de la Biblioteca Pública de Nueva York, donde se encuentra, de acuerdo con los estudiosos, el más antiguo ejemplar de las copias que se hicieron del Nican Mopogua. Como ustedes saben, el Nican Mopogua es el que quiere decir aquí se cuenta, aquí se narra, es justamente la crónica de las apariciones de la Virgen de Guadalupe a hoy San Juan Diego, en aquel entonces un indígena que tenía
la pasión pues por la religión, a pesar de que apenas iniciaba en ella. Pero bueno, vamos a ver este video donde se encuentra, bueno, pues nos va a mostrar en los ejemplares que se tienen ahí de esta edición que se hizo en 16 páginas, aparentemente en papel amate, es decir, la piel de la corteza del árbol amat, y se hizo ahí pues el manuscrito de Antonio Valeriano. Vamos a escuchar y ver desde luego este video. Esto es parte del documentos guadalupanos. De aquí fue que se salió ese cuadernillo que estaba. No se oye, pero... Se separaron. Sí. Lo separé yo. Todo esto lo consiguieron en Londres. Esto todo lo junto consiguieron con el junto ahí. Nican Mopogua. Pero el Nican Mopogua, ese cuadernillo estaba, el Nican estaba dentro del cuadernillo y el cuadernillo estaba dentro de estos. Y estos ya son Más tardíos, siglo XVII, XVII, o XVIII. inclusive XVIII. Ya. Y después viene esta otra parte, que también son los monumentos guadalupanos. Esto es mucho más tardío, tiene la estampa del papel español. Este es nuestro Nican Mopogua. Este es el primer folio. Y entonces este primer folio, ¿cuántas hojas son en total, me dice? Es un folio que está doblado, ¿no? Sí. En mitad. Se puede decir que aquí son 4 páginas. 4 páginas, exactamente. Y así como este folio hay otros Otros 3. Y entonces este es evidentemente el original. ¿Cuándo llegó aquí? ¿En qué año? El documento del Nican llegó en el siglo XIX, cuando Astor compró, su representante compró el Nican en Londres. Exacto. Le muestro el otro documento que estoy restaurando, que se llama El canto a la Virgen de Guadalupe. Esas son la característica del papel genovés, que tiene los círculos, que son importantísimos. Mire, ¿No? esta es una belleza. Y estos también son antiquísimos, ¿no? Sí, de la Virgen de Guadalupe. ¿Serán que siglo XVII? 17, o sea, de los 1600. ¿Ya? Muy bonitos. Y además muy bien protegidos con el plástico, ¿no? Sí. Este documento que estoy restaurando irá aquí. Ah, claro, como debe ser. Y Para protegerlo bien. protegerlo bien. Y las imágenes, el curador quiere estas 2 primeras. También ya tienen el tamaño exacto. Tamaño exacto. Muy bien, como debe ser. Muy bien. Veo que las imágenes aquí son como la gente que está en el purgatorio. En el purgatorio, no es el infierno, sino el purgatorio. Y la Virgen quizás está ahí intercediendo Sí, por ellos, ¿no? exacto. Sí, es lo que más me llama la atención, porque esta pues es una imagen como siempre de la Virgen, igual que esta. Y lo importante es que tiene la corona. Por mucho tiempo le pusieron la corona, o sea que cuando hicieron este grabado, le hicieron la corona, pero no tenía corona la original. Okay. Esto y era el estos folio. documentos los tiene, que son, este es el Nican Mopogua. El Nican Mopogua, que era un folio grande, se dividió y se cortó, y para tener la conexión de la cruz con la que me enseñó en la parte superior del primer folio. Absolutamente. Entonces, estas somos nosotras haciendo los análisis. Codex Amate Y Paper. entonces a la fecha no hay un documento más antiguo que tenga que ver con la Virgen de Guadalupe más que este. No hay otro. ¿Podemos verlo una última vez? Sí, absolutamente. Vamos a ver el Nican Mopogua.
todavía hay que... ¿Este es el primer folio o es el primer folio? El primer folio. ¿Y dónde Bifolio, está porque son la dos. crucecita Ya. que lo identifica con la Virgen de Guadalupe? Es la que está ahí arriba, ¿verdad? Ya, exacto. Ah, y dice aquí Nican Mopogua. Esa. ¿Cómo lo pronuncia usted? Nican Mopogua. Mopogua. Sí. Sino que aquí salen un poco las luces estas de arriba, pero Ya. no importa. No, ¿Ya? está bien. ¿Está bien? Sí. Ah, sí está mejor. Entonces, aquí en la parte superior de arriba se encuentra una crucecita y se alcanza a leer Nican Mopogua. Ya, exactamente. Muchas gracias. Bueno, quiero decirles que la persona que aparece, la maestra, su nombre es Miriam de Artemi. Ella tiene varios años como una amorosa curadora de los manuscritos que se tienen del Nican Mopogua. Son 4 bifolios para hacer un total de 16 páginas manuscritas por Antonio Valeriano. Vamos ahora a escuchar, ahora sí, finalmente, al profesor Miguel Abajo. Él, le leo rápidamente su currícula. Es natural de España, reside en los Estados Unidos desde hace 35 años. Es calígrafo, tipógrafo, profesor, psicólogo y creador de software educativo, además de panadero de oficio familiar, tal como orgullosamente se define. A los 23 años se traslada a Londres, donde comienza sus estudios de caligrafía, a la vez que ejerce como docente. En 1986 se instala en California, desempeñando varios cargos en las escuelas públicas del condado de Los Ángeles durante más de 15 años. En 1990 recibe el premio de profesor del año del distrito académico Desert Sands Unified School District, y en 1999 funda la compañía de software educativo Dowin Publishing. En el año 2007 se establece en Nueva York, donde funda y dirige el estudio de manuscritos iluminados de Velium Page, a la vez que continúa con su formación artística de calígrafo en la Cooper Union University y en la New York Society of Scribes. Es miembro del Centro de Libros de Arte de la Biblioteca Pública de Nueva York y de la Biblioteca Morgan de la misma ciudad, entre otras instituciones de prestigio. Es miembro también de la Junta Directiva del National Spanish Society, organización cultural sin ánimo de lucro, ubicada en el corazón de Manhattan, en donde pasa parte de su tiempo libre para colaborar con esta insigne institución. Un artista de espíritu libre que encuentra placer y satisfacción con hacer un trabajo creativo. Adelante, profesor, muy buenas tardes. Conecte su micrófono. Sí, ¿me escuchan ahora? ¿Me escuchan? Ya escuchamos perfectamente. Vale. Bueno, permítame saludarles a todos y dar paso un segundito aquí al señor Gerardo Valle, don Gerardo Valle, que estoy en sus instalaciones en UPAEP aquí en Puebla, con quien hemos trabajado de una manera muy directa durante estos años para hacer este proyecto, y estoy abusando de sus instalaciones, así que le doy paso un segundito, por favor, brevemente. ¿Qué tal? Buenos días desde México. Buenas noches en Roma. Desconectó algo aquí, perdón. Bueno, pues Su Excelencia, don Alberto Barranco, Su Eminencia, don Felipe Arizmendi, bienvenidos en remoto a estas instalaciones de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, y su servidor, Gerardo Valle, director del Centro de Estudios Guadalupanos, tiene el gusto de presentar a nuestro amigo Ramón Navajo, con quien hemos trabajado, hemos hecho nuestro también este proyecto de pues reproducción de una manera digna y bella del documento del Nican Mopogua, que también se le ha dado en llamar pues el acta de nacimiento de la nacionalidad mexicana. Es para mí un gusto recibirlos y darle esta introducción, dar esta introducción a nuestro amigo Ramón Navajo. Adelante, gracias. Gracias. Bueno, pues muchas gracias por esta pequeña presentación, era obligado. Bueno, no sé por dónde empezar. Primero estoy un poco nervioso, este tipo de cosas me pone de esa manera. Como todos han dicho, me sumo
a la trayectoria y al sentimiento. Es un honor estar aquí con ustedes en este encuentro con el título acertadísimo Iglesia y religión en las comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a hablar del Nican Mopogua, que es la joya de la literatura náhuatl, uno de los 10 grandes tesoros de la Biblioteca Pública de Nueva York, ¿verdad? Muchas gracias a la Embajada de México ante la Santa Sede, a don Miguel Gleason, muy amable, ahí nos conocimos en Nueva York, a don Pedro Barragán por su apoyo logístico, ayer hicimos unas pruebas. Es un privilegio compartir esta velada también con el señor embajador, don Alberto Barranco Chavarray, creo, y con Monseñor Cardenal Felipe Arizmendi. Saludos al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Este proyecto tiene que ver precisamente con eso. Hemos contado con la fortuna y la suerte de traducir, de la traducción del náhuatl al español de don Miguel León Portilla, que muy gentilmente su viuda Asunción y su hija María Luisa León Portilla pues tuvieron a bien donar esta traducción, que es la más contemporánea, la más lírica y la más bella de las que yo por lo menos he podido ver. Saludos al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, ya lo he dicho, si no lo he dicho, pues un poco me repito, y al Dicasterio para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos. Termino saludando a Miriam de Arteni, ahí en Nueva York, que ha sido la luz que nos ha iluminado, quien nos ha abierto las puertas, quien nos ha permitido investigar y quien ha aportado tantísimo a este trabajo. A Bill Volkle de la Morkan Library, a dos trabajadores artesanos que están ahora en el estudio, y ya pues de México a tantos que es imposible numerarlos: Alejandro Pedrosa, por supuesto a los de UPAEP, David Sánchez, Arturo Rocha, etcétera, etcétera. No me quiero alargar. Luis Cortés allí también, y a José Manuel, que está en España, que ha sido pieza fundamental en todo el diseño. Sergio es un modelista, un iluminador, que está también allá. Juan Vivo es el orfebre, que ha hecho maravillas, y Juan Aguinago, otro gran artista. Bueno, la presentación ha sido un poquitín larga. Al hilo de lo que estamos diciendo de las comunidades indígenas, hemos colaborado con varias instituciones y de manera, no sé si ven mi pantalla, la tengo compartida. ¿Están viendo ahí mi pantalla? Oh, perdón, compartir pantalla. Vamos a ver un momentito si comparto por aquí la pantalla. Ok, esto a mí me atora. ¿Están viendo ahí la pantalla? Sí, vale. Miren, de manera muy singular en este proyecto que hemos hecho sobre el Nican Mopogua, es un proyecto colaborativo donde están las grandes instituciones de aquí de México, UPAEP, el COLEG, ISEG, y luego comunidades indígenas. Muchas gracias por el papel de Amate, al Centro Cultural Ñañú, no lo sé decir bien, de la comunidad otoní, que han fabricado papel de Amate para la interpretación artística de este Nican Mopogua. Muchas gracias Trinidad de Domitsu, que ha hecho una muestra de lo que hubiera sido el papel de ayate, hubiera sido el ayate que llevaba Juan Diego, y que pone fin a una gran polémica si el ayate estaba hecho de la fibra de la palma, si de la fibra de la agavácea, etcétera, etcétera. Ella está ahí presente y la van a poder preguntar. Creo que de hecho les va a enseñar una muestra. Y luego pues la Biblioteca Franciscana, en fin, como digo, es un trabajo colaborativo de casi 6 años con 40 académicos y 15 artesanos. Entonces, como hablar es un poquito pesado, enseguida voy a pasar a enseñarles un vídeo. El proyecto de todo este trabajo tiene 3 partes. El uno de ellos es la historicidad, donde historiadores de gran prestigio han prestado su servicio, nos han puesto al tanto de qué es el Nican Mopogua, cuándo se escribió, etcétera, etcétera. El proyecto se vería de esta manera. Esto que vemos aquí es la interpretación artística del Nican Mopogua, que está escrito en 4 bifolios, pero que le hemos querido dar un toque artístico. Esto es las 3 guías de estudio: la historicidad, por un lado; por otro lado, la investigación. Hemos investigado el papel con el Museo Metropolitano. Al hilo de sus investigaciones, pues nos hemos nutrido de sus sabias conclusiones. Miriam de Arteni, ahí la tenemos en la Biblioteca Pública de Nueva York. Miriam ha estudiado el papel, hemos estudiado las tintas y hemos estudiado también la tilma o el ayate, y también hay una pequeña referencia, trabajo de David Sánchez y de Arturo Rocha, doctores, sobre el collar guadalupano.
algo que nunca se ha hecho, y hemos hecho digamos, un homenaje histórico, ¿verdad? Esto sería el proyecto completo. Digamos que tenemos 3 versiones. La más suntuosa sería esta, donde aparece en una hornacina el Nican Mopogua, que esto es la versión artística de lo que es en concreto este Nican Mopogua de los 4 bifolios, el collar, muestras de papel diamante, muestras de papel genovés también. Tiene, como digo, 6 elementos nuestro trabajo, y esto es la muestra que viene también incluida de Ayate, que de alguna manera pone fin, como decimos. Hay 2 grandes incógnitas, o 3, de qué estaba hecho la tilma de Juan Diego, cuándo se hizo el manuscrito y quién lo escribió. Bueno, después de este estudio científico con instrumentos, un espectrógrafo para estudiar las tintas, las filigranas o marcas de agua que por primera vez salen a la luz, Carmen Hidalgo Brinquis de España también aportó su ciencia, pues hemos llegado a conclusiones que de alguna manera ponen fin a dudas que han sido centenarias, ¿vale? Esto más o menos viene a demostrar lo que es la interpretación artística. Es decir, si el escriba hubiera tenido plata en su momento, en lugar de hacer un manuscrito de 4 bifolios, hubiera hecho algo mucho más suntuoso. Entonces, a la parte de la derecha tenemos, no sabemos por qué sale esto por aquí, que sale de vez en cuando. En la parte de la derecha tenemos el náhuatl, en la izquierda tenemos la traducción de don Miguel León Portilla, hecho todo en caligrafía, 286 folios. Otra cosa interesante, Lucas Tucker, un medievalista que vive ahí en Texas, hizo la ingeniería reversa una vez que sabíamos cómo era la tinta del Nican Mopogua a través de los estudios del Metropolitano. Él lo reprodujo y la hemos utilizado, esta misma tinta, lo hizo para Miriam Nerteni, lo hizo para nosotros también, y lo hemos utilizado para escribir el manuscrito Interpretación Artística. Aquí tienen algunos de los ejemplos. Disculpen, esto sería la parte de atrás del manuscrito. Ahora vamos a ver vídeos. Estos son los cierres de este manuscrito y esto es una muestra del collar. Entonces, con su permiso, les paso a enseñar un par de vídeos, 2, 3 vídeos, y si tienen luego preguntas, pues con muchísimo gusto. Vamos a ver si encuentro ahora aquí donde darle a los vídeos, aceptar, compartir pantalla. Bueno, miren, esto, el primer trabajo ya terminado. Vamos a ver pantalla, ¿dónde estoy? Estamos por aquí, me creo. Una vez que hemos hecho ya la primera obra completa de esta interpretación artística del Nican Mopogua, va a México en enero y el cliente, digamos, que lo compró, quiso ir a como digo, a Roma a entregárselo al Papa en el nombre del pueblo de México. Y esto se ve de esta manera. El Vaticano, aquí lo tenemos. Esto sería el proyecto acabado ya. Lo que les he enseñado hasta ahora han sido como unas muestras y es una belleza. Aquí hay 15 artesanos trabajando. Por un lado tenemos esto de aquí, la hornacina con los estuches, y por otro lado esto que son ya... Ah, perdón, no se ve. Oh, gracias. Compartir pantalla. ¿Dónde estoy yo? Compartir pantalla. Ah, ¿no abre el archivo? No lo abre. ¿No lo abre ahí? No. Buenas tardes. Perdón por habernos incorporado tarde. Es que salimos de otra video y se nos ha alargado. ¿No ven ese archivo? Okay. Está abriendo, está abriendo. Oh, está abriendo. Sí. Vamos a ver este otro entonces. ¿Lo están viendo ahora? ¿Ven este otro? Abriendo. Se ha quedado pensando. Se ha quedado pensando. Vamos a ver si lo renderiza. No, a ver, ahora. Es mejor que primero abran el video y después compartan la pantalla y elijan vamos ese a video. ver. Entonces, dejar de compartir pantalla. Eso primero es. abrir el video que gusten. Sí, y ahora vamos a abrir el video. Y después, al compartir pantalla, dirigirse al video, no al folder. Ok, compartir pantalla y dirigirme al video. Y compartir, vamos a ver. Oh, Dios mío, qué desastre. Este no quiere, no está yendo, me atoraba ahí.
tiro para atrás un momentito. Vamos para atrás, Dios mío, qué cosa, ¿no? Tiro para atrás otra vez, perdón. Vamos a ver, videos. Comienzo con el video que tenemos por aquí, perdón. Empezamos por aquí, vamos a ver. Ya no. Y vamos por aquí. Y ahora, perdón, primero dejo de compartir pantalla. Y ahora que está abierto el video, y ahora como comparto pantalla. Esto está... Arriba debe decir compartir pantalla. Vamos a ver dónde está. Gracias, David. Compartir pantalla. Muchas gracias. Y ahora le damos aquí al video y compartir. Vamos a ver, aceptar. Ahí. Ahí lo pueden ver. Vamos a ver otra vez si lo pueden ver ahí de nuevo. Sí. Sí se ve. David, muchísimas gracias. Eso es todo un encanto desde Los Ángeles, ¿eh? Bueno, esto sería ya la obra acabada, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hago ahí, Gerardo? Otro video que tenemos por aquí, dejo de compartir pantalla y aceptar y vamos a ver dónde estamos. Esto se vería de esta manera, el vídeo, y ahora vamos a ver, diríamos compartir pantalla una vez que arranque, compartir pantalla y esto viene por aquí, compartir. ¿Lo pueden ver ahí ahora, más o menos? ¿Pueden verlo? Sí. Se ve. Mire, este es un trabajo del orfebre, gracias, del orfebre Juan Vivo, que está ahí ahora mismo en España trabajando en la siguiente serie. Como digo, esto es, ¿qué es lo que haría el escriba? Aquí tenemos otro ejemplo, que es un bifolio que está escrito a mano, donde tenemos totalmente escrito a mano. Por un lado está en náhuatl, por otro lado en español. Les voy a compartir con su permiso otro vídeo por aquí, sin entrar, por avanzar un poquito. Vamos a ver cómo Domitsu pues, ha hecho los vídeos. Es la muestra del papel de Ayate, algo bien interesantísimo, algo bien novedoso. Por aquí y donde estamos. Aquí tenemos por primera vez lo que sería una muestra del... que dejo de compartir pantalla. Y ahora vemos esto, y ahora me vengo aquí, y ahora compartir pantalla. Vamos a ver. ¿Lo pueden ver ahí? Sí. Estupendo, gracias. Trinidad estuvo batallando como 4 o 5 meses para hacer esta muestra y tienen su telar de cintura, que es donde exactamente se han hecho tradicionalmente todos estos trabajos, todas estas vestimentas. Tuvimos la suerte de visitarla, ella tiene vídeos de cómo salió al monte, cómo agarró plantas de distinto material y al final dice, mira Ramón, mi mamá que tiene casi 90 años o más, dice que no pudo ser de otra manera más que el ayate hecho con el ágave porque el resto de las plantas pues realmente no funcionan. Pues Trinidad, que estás ahí, muchísimas gracias. Les comparto otro vídeo más y yo no me quiero alargar más. Hemos hecho aquí, mire, esto es el papel genovés, para a la hora de hacer la réplica del manuscrito del Nican Mopowa, teniendo ya datos de la investigación tan solventes como de qué estaba hecho el material, se hacía con maromas de los barcos, con las velas de los barcos, y entonces en un molino centenario en España, de acuerdo a la información que nos pasó Miria y el Metropolitan, que ya salió publicada, hicimos exactamente el mismo papel genovés, con las mismas filigranas y marcas de agua con las cuales se escribió el Nican Mopowa hace más de 400 años. Esto es una belleza, es una fantasía, fue un trabajo muy exigente, pero también pues, nos dio esa alegría y esa satisfacción de hacer la mejor reproducción que pudiera caer en nuestras manos. Si me permiten, les paso ya el último vídeo, la orfebrería, porque como digo, yo no puedo abusar de los tiempos para nada, dejar de compartir. Y ahora venimos por aquí y vamos a ver dónde está el bordado. Bueno, todo esto está bordado. Miren, estos vídeos los tenemos todos en nuestra web. Mientras hablo, ¿qué es lo que quiero decir también? Pues que el fundamento de este trabajo en gran medida es la investigación, por un lado,
por el otro lado el arte y por el otro lado decir de manera amplia y abierta que la fe a la Virgen de Guadalupe y el espíritu de hermandad entre todas las comunidades, ¿verdad? Entonces, vamos a ver dónde tenemos el papel. Bueno, mire, papel diamante porque se lo merecen los indígenas de ahí de la comunidad otoní. Y vamos a ver ahora compartir vídeo por aquí, compartir. Entonces, tenemos 2 bifolios solamente al final, entre los cuales el colofón lo pone una ilustración preciosa que ha hecho Carmen, Luz del Carmen, ahí en Jalapa, con quien tuve el privilegio también de hacer una presentación para el Congreso de Arte Sacro. Entonces, las comunidades indígenas en grandísima medida hemos querido que estén presentes, los académicos también de aquí, de México, de Nueva York, de España, de Estados Unidos, y en fin, es un orgullo que al final el proyecto pues tenga esta belleza. Perdón, les dije que le iba a poner la orfebrería y va a ser el último que ponga. Estudio, bordado, iluminación, en fin, medallón. Vamos a ver cómo hemos hecho el medallón, donde a ver un momentito, miren que, vamos a ver, compartir aquí, compartir. Este es el artista Sergio. Primero hace el dibujo de lo que sería el escriba y después avanzamos un poquito. Una vez que ha hecho el dibujo, es una miniatura grandísima, lo modela en arcilla. Esto es tal y como se hacía en la época medieval. Después de aquí se pasa a la cal, después etcétera, etcétera. Y luego yo con esto ya termino, se funde y esto adorna la parte trasera de este manuscrito. Aquí tenemos un prototipo, ¿verdad? Y bueno, muchas gracias por su atención. Disculpen mi nerviosismo y doy paso al siguiente ponente. Muy amables. Muchas gracias, profesor Miguel Abajo. Bueno, una extraordinaria muestra de cómo científicamente se hace este tipo de papeles que se hicieron en el siglo XVI, todavía a principios del siglo XVI. Una cosa verdaderamente impresionante. ¿Qué pensaría Juan Diego en aquel entonces de llegar a este escenario en donde se hacen este tipo de trabajos similares a los que hacían entonces, bajo una técnica totalmente distinta? Muchas gracias, profesor. Muy amables. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a su eminencia, el cardenal Felipe Arizmendi. Cuando tomó el título cardenalicio, que viene aquí a Roma, va a la Basílica de San Pedro, el Papa le entrega lo que se llama el palio, toda la cuestión. Bueno, se le entrega, además del título del anillo, se le entrega una parroquia. Él fue a tomar posesión de su parroquia, yo tuve el gusto de estar ahí, y de pronto, a la hora de la consagración, en la misa que estaba dando Felipe Arizmendi, el señor cardenal, empezó a hablar en tzotzil. No sé si en tzotzil o en celtal, pero bueno, en alguno de los dos. La consagración la hizo en esa lengua, por lo cual los italianos, imagínense, pues que no entendían el español, pues mucho menos el tzotzil, perdón. Pero bueno, él después explicó el asunto y sobre esa pasión nos habla ahora el cardenal Felipe Arizmendi. Yo quiero dar un saludo a nuestra comunidad que nos está escuchando aquí en Roma, un saludo muy especial al señor rector magnífico, michoacano, mexicano, de la Pontificia Universidad Antoniana, el padre Agustín Hernández. Quiero también agradecer la presencia de gente que nos está viendo en este conversatorio desde Valencia, España. Estamos viendo también desde Segovia, estamos viendo también desde luego de México y de aquí, de Roma, y adentro del Vaticano también nos están viendo. Bueno, vamos a escuchar a su eminencia, el cardenal Felipe Arizmendi. Adelante, señor cardenal. Muchas gracias, señor embajador don Alberto Barranco. Le recuerdo con mucho afecto y también a todo su equipo que son tan eficientes para estos servicios. Igualmente al profesor Ramón. Oiga, felicidades, qué extraordinario trabajo, ¿eh? Qué extraordinario trabajo. Yo no me lo imaginaba, pero cuánta gente está involucrada en ello y cuánta pasión le están poniendo, ¿eh?
Muchas felicidades y muchas gracias. Que el Señor Dios y la Virgen de Guadalupe les ayuden para que continúen con este enorme servicio que están realizando. Igualmente a la curadora Miriam de Arteni, por el trabajo que están haciendo ellos allá desde Nueva York, allá con la biblioteca pública. Qué trabajo tan extraordinario. Bueno, yo voy a permitirme compartir pantalla para compartir con ustedes lo que me han pedido que pudiera compartir en este momento con ustedes. Voy a ir casi leyendo porque no conviene que yo interrumpa mucho también, y a mí me han pedido fundamentalmente que comparta sobre traducciones bíblicas y litúrgicas a idiomas indígenas. Es el tema que me han pedido. Yo resalto mucho lo que ha expuesto Ramón porque es fabuloso, extraordinario. Pero a mí me han pedido concretamente que hable sobre traducciones bíblicas y litúrgicas a idiomas indígenas, la experiencia que hemos tenido aquí entre nosotros. Quiero partir desde este principio. Hay unos fundamentos de las traducciones. ¿Por qué hacer las traducciones? Hay un fundamento bíblico. Jesucristo asumió la cultura y el idioma arameo, una cultura en aquel tiempo considerada marginal. Sin embargo, su vida y su predicación nos han llegado en griego, porque él quiere que su mensaje llegue a todo el mundo. Del griego pasó al latín y a los demás idiomas. No olvidemos esto, ¿eh? Partimos de ahí. El Señor Jesús quiso encarnarse en una cultura marginal, digamos hoy, en una cultura indígena. Y de ahí pasó al griego, de allí ya hay traducciones. No conocemos directamente algo escrito en arameo, sino que los exegetas están tratando de encontrar lo que conocemos en griego, cómo se diría en arameo. Es bien importante que ya desde el principio ya ha habido este tipo de traducciones. Hay un fundamento eclesiológico, es decir, que nos dice la Iglesia al respecto. El Concilio Vaticano II, que se hizo de 1962 a 65, dispuso que los ritos litúrgicos se pudieran celebrar en los idiomas del pueblo. Dice así, Sacrosantum Concilio número 36. Como el uso de la lengua vernácula es muy útil para el pueblo, tanto en la misa como en la administración de los sacramentos y en otras partes de la liturgia, se le podrá dar mayor cabida a la lengua vernácula, la que es del pueblo. Será de la incumbencia de la competente autoridad eclesiástica territorial, lo que llamamos hoy la Conferencia Episcopal, determinar si ha de usarse la lengua vernácula y en qué extensión. Estas decisiones tienen que ser aceptadas, es decir, confirmadas por la sede apostólica. La sede apostólica tiene varios organismos para ello, entre otros, lo más importante es para este caso, para las cuestiones litúrgicas, el ahora llamado dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. También dispuso que se hicieran traducciones bíblicas, el mismo Concilio Vaticano II. Lo vemos en la Constitución de Iberum 28. Dice así, como la palabra de Dios tiene que estar disponible en todas las edades, la Iglesia procura con cuidado materno que se hagan traducciones exactas y adaptadas en diversas lenguas, sobre todo partiendo de los textos originales. Si se ofrece la ocasión de realizar dichas traducciones en colaboración con los hermanos separados, con personas de otra religión cristiana, contando con la aprobación eclesiástica, los podrán usar todos los cristianos. Esto se dijo allá entre 62 y 65, y pareciera que todavía no le hacemos mucho caso al concilio. Esto es bien importante, es un cuestionamiento que nos hacemos todos nosotros. Un segundo paso, unos datos que ya nos decían del INALI, la maestra Alma Rosa Espíndola, qué bueno que está con nosotros. En el año 2020, por el censo oficial, se realizó el Censo General de Población de México. Los resultados indican que más de 7.364.645 personas del país de 3 años y más de edad hablan alguna lengua indígena. ¿Lo que significa? Que pueden ser pues muchos más, porque son de 3 años y más. Y algunos son los que dicen que sí, pero no lo manifiestan, pero sí la hablan. Lo que representa el 6% de la población total. Es decir, 6 de cada 10 personas, de cada 100 personas, perdón, hablan alguna lengua indígena. El náhuatl es la lengua más hablada con 1.651.958. Pero en la práctica obviamente son más. Seguida por el maya,
sobre todo allá en Quintana Roo, Yucatán, 774,000. El celtal en Chiapas con 589,000. Le siguen después el tzotzil, el mixteco, el zapoteco, tomito, tonaco, chol y mazateco, son de los más hablados. Hay muchas otras lenguas, con 68 en total. Muchos sacerdotes y agentes de pastoral de varias diócesis con población indígena han hecho traducciones bíblicas y litúrgicas que son dignas de aprecio y valoración. Han dejado en ello alma, vida y corazón, y se les agradece profundamente. Sin embargo, les ha faltado ser presentadas al episcopado de su país, lo digo esto no solamente aquí en México, sino en otros países, y a la Santa Sede, al Dicasterio para el Culto Divino, para su aprobación oficial. Lo que comparto a continuación no es obra de una persona, ni solamente mía, sino trabajo eclesial. Yo solamente estoy acompañando, con autorización, acompañamiento y en su caso aprobación, en este caso que voy a compartir, de la Conferencia del Episcopado Mexicano y del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y empiezo por las traducciones celtal y tzotzil. Son lenguas que se hablan en la diócesis de San Cristóbal de las Casas para los no mexicanos. Les pongo ahí donde está Chiapas, colindando ya con Guatemala. La diócesis tiene una población de más de 2 millones de habitantes, de los cuales 62% se consideran en el censo indígenas. En la práctica decimos que son más. Nosotros hablamos de un 75%, pero según el censo, el 62% se consideran indígenas de 5 etnias, que son las fundamentales que están ahí. De origen maya, celtales, luego tzotziles, luego choles, luego tojolabales, y con unas buenas cantidades. Celtales, 589,000, pero repito, en la práctica son más, Tzotziles, 550,000, choles, 250,000, tojolabales, 60,000, y de origen tolteca son unos 20,000 zoques, más otros que están en los límites con Guatemala, el quiché, quechí, mochó, mam, canjobal, etc. Hay muchos otros idiomas, pero estos son los más importantes. De la Biblia, traducciones de la Biblia, se han hecho traducciones evangélicas y de los hermanos protestantes a los 5 idiomas. Ellos han hecho estas traducciones. Sin embargo, las traducciones católicas solo se han hecho al celtal y al tzotzil. En cuanto al chol, que es otra de las lenguas que se hablan allá, hay una traducción ecuménica hecha por las sociedades bíblicas en su mayor parte. Los católicos solo han traducido los libros deuterocanónicos. ¿Qué quiere decir esto? Y esta afirmación la hago con agradecimiento a los hermanos evangélicos, pero también con un examen de conciencia para los católicos. La mayoría de los católicos indígenas han recibido la evangelización gracias a las traducciones protestantes de la Biblia. Y esto no solamente en Chiapas, sino en toda América Latina. Por mis trabajos se han dado por varios países de América Latina y en todas partes sucede lo mismo. Hay muy pocas traducciones de la Biblia a idiomas de acuerdo con la fe católica. 2 ejemplos de traducciones celtales celtal y tzotzil de la Biblia. La Biblia celtal, que está ahí en la página mano derecha, está aprobada por el Episcopado Mexicano y editada según el celtal de la región de Bachajón, atendido por los jesuitas. Su proceso de traducción duró unos 40 años. Lo inició un sacerdote jesuita, el padre Mardonio Morales, ya fallecido, traduciendo los evangelios de los domingos. Así empezó él, que se oponían a considerar a la comunidad para que los aprobara o modificara. Esto es bien importante. No es trabajo de un experto de que desde su escritorio esté haciendo todo, sino con la comunidad. Uno a veces lo pone en la comunidad para que la comunidad diga, se entiende, no se entiende, no está bien, y la comunidad participa mucho en las traducciones. Después se integró un equipo de sacerdotes, diáconos y catequistas celtales, todos nativos, quienes fueron traduciendo toda la Biblia, entregándola a la comunidad creyente para que diera su juicio sobre la misma. Esto es bien importante, y lo insisto mucho, lo resalto. Aquí ya están unas páginas que voy poniendo ahí para ilustrar lo que estoy diciendo, ya de la edición de la Biblia en celtal. En la traducción del Antiguo Testamento se utilizó como base la Biblia de Jerusalén, no los originales hebreo y griego, puesto que no los conocen. En el Nuevo Testamento se tradujo apoyándose en la Biblia de Jerusalén y en otras versiones, pero se pudo tener referencia directa al texto griego por los conocimientos de esta lengua de los sacerdotes que colaboraron en la traducción. ¿Sí? Los indígenas no lo conocen el griego, sí, sacerdotes que colaboraron, sí.
Para la traducción de algunos pasajes difíciles, se pidió la ayuda de expertos de la Universidad Iberoamericana. Si la base fue la Biblia de Jerusalén, está tratando de llegar a los originales. Terminada la traducción local, se pidió a las comisiones de Biblia, de liturgia, de doctrina de la fe, de cultura indígena del episcopado mexicano, que durante 3 días y en diálogo con los traductores indígenas, revisaron algunos de los textos más importantes y palabras o frases clave, como bautismo, Eucaristía, virgen, sacerdote, pan, cruz, verbo, se hizo carne, etc. Hay muchas palabras difíciles de traducir. Pues, ¿cómo se podrían traducir? Obviamente no fueron revisando palabra por palabra, nunca acabarían, sino algunas palabras y textos fundamentales, por ejemplo, capítulo 1 de San Juan, cómo se va traduciendo y por qué. Es bien importante. Tal y como marca el Código de Derecho Canónico, en la Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano en noviembre de 2003, se logró la aprobación de esta Biblia celtal por el Episcopado Mexicano. Se hizo una entrega solemne para presentar a la comunidad la Biblia. Ya estoy ahí en las imágenes presentando ahí hace años a los hermanos de las comunidades donde se hizo la presentación y la entrega fundamental. Ciertamente el celtal de ahí de la región de Bachajón no es el mismo que se habla en otros municipios cercanos. Tienen sus variantes dialectales, pero aceptan la Biblia de Bachajón. En otras regiones no se acepta y están elaborando sus propias versiones, como es el caso de la región de Ocosín. Eso en cuanto a la Biblia. En cuanto a tradiciones litúrgicas al celtal, de forma semejante se procedió a la traducción celtal de los textos litúrgicos de la misa y de las fórmulas sacramentales de los demás sacramentos. Se solicitó a la entonces llamada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos la aprobación del idioma celtal como idioma litúrgico, lo cual se concedió. Tienen ya ahí unas imágenes de los leccionarios dominicales y de otros textos que se fueron poco a poco editando. Se pidió a las mismas comisiones que dije antes del episcopado que visitaran una comunidad indígena de la diócesis durante 3 días para hacer la revisión de la traducción junto con los traductores indígenas. Y se presentó la traducción a la Asamblea Plenaria del Episcopado Mexicano y se logró su aprobación casi unánime el 14 de noviembre de 2018. Eso ya de las traducciones litúrgicas. La Secretaría General del Episcopado Mexicano envió el texto a la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos para su confirmación y se concedió en enero del 2021. Ahí estoy en esta foto con el actual prefecto y con el subsecretario del dicho dicasterio allá en Roma, entregando y viendo estos trámites. También se concedió la aprobación de las fórmulas sacramentales de los demás sacramentos, bautismo, confirmación, etcétera, tanto por parte de dicha congregación como por la doctrina de la fe y por los papas Benedicto XVI y el Papa Francisco. Se hizo una edición especial del Evangeliario celtal. Tienen ahí unas fotografías a mano izquierda, como está en la portada, algunas partes del texto, y lo estamos entregando allá con mi obispo auxiliar en aquel tiempo, señor Enrique Díaz, al Papa Francisco. Se encuentra en proceso la edición del misal romano en celtal. Tiene ahí una forma como está ya en proceso de edición. Falta la aprobación de los demás sacramentos. Vamos ahora a las traducciones auxiliares de la Biblia. Con un procedimiento semejante, aunque con menos tiempo de duración, se hizo la traducción del Nuevo Testamento al Tzotzil de Huistán, que está cerca de San Cristóbal de las Casas, ya editado, y está aquí en la parte izquierda de la fotografía, y de la Biblia completa al Tzotzil de Sinacantán, en proceso de edición con ediciones paulinas. En ambos casos, hubo un equipo de traductores nativos acompañados por sacerdotes con participación de la comunidad. Ahí está una fotografía, estamos con ellos y con algunos de la Comisión Episcopal de Biblia que nos ayudaron, colaboraron, hicieron las traducciones. La Comisión Episcopal de Biblia revisó las traducciones junto con los traductores nativos y las presentó a la aprobación del Episcopado Mexicano, misma que se obtuvo. Estamos ahí con el obispo en aquel tiempo encargado de Biblia, su secretario, un servidor, mi obispo auxiliar y el párroco de esa comunidad, allí en Sinacantán. Pasamos ahora a traducciones al náhuatl y ahí vamos a llegar al Nican Mopohua. Según el censo 2020, en México hay 1.651.958 personas que hablan náhuatl, pero repito, en la práctica son más. Se habla en 15 de los 31 estados de la República, pero se concentra en la Ciudad de México y en los estados de México, Hidalgo, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Guerrero y San Luis Potosí.
Tiene 32 variantes lingüísticas según las diferentes regiones. La traducción de la misa al náhuatl, un primer paso. Después ya veremos lo del Nican Mopogua. Alentado por el episcopado mexicano, se organizó el equipo nacional de traductores náhuatl con participación de 16 diócesis donde se habla este idioma, acompañados por las convenciones episcopales de liturgia, Biblia, doctrina de la fe, cultura e indígenas. En aquel tiempo yo estaba encargado de cultura, también un tiempo estuve de indígenas, después estuve de doctrina de la fe, pues acompañando a este equipo. Una foto de los que empezaron estas traducciones también. Normalmente se reúnen en torno a unas 30 personas entre ellos. Participan en nuestra labor de la traducción representantes de 17 de las 32 variantes del náhuatl. Entre ellos hay sacerdotes, religiosas y laicos, algunos de ellos profesores de náhuatl en diversas universidades. En la primera reunión realizada en el auditorio de la Basílica de Guadalupe en agosto de 2012, ya llevamos más de 10 años, se pensaba hacer 2 o 3 traducciones según las principales variantes, pero se decidió hacer el esfuerzo de llegar a una traducción consensuada, empezando por el Padre Nuestro, y se vio que sí era posible llegar a acuerdos de cierta estandarización lingüística. En base a esta experiencia, se decidió hacer una sola traducción al náhuatl del Ordinario de la Misa y de la Plegaria Eucarística 2, una foto ahí en el auditorio de la Basílica de Guadalupe. Ese náhuatl no corresponde al habla cotidiana de las comunidades, sino que es el idioma litúrgico, aceptado por todos los que participan ahí de las variantes. Es decir, es un lenguaje propio del culto divino. Para que se comprenda y se valore, requiere una catequesis sobre el sentido de las diferentes palabras en sus respectivas variantes, como pasa el castellano. Bautismo hay que explicarlo. Pascua hay que explicarlo. Cuaresma hay que explicarlo, etc. Se siguen haciendo reuniones cada 4 meses de 4 días de duración en diferentes comunidades donde se habla este idioma para promoverlo más en el pueblo. Estamos en distintos lugares donde hacemos esta celebración. Esta traducción se presentó a la conferencia del episcopado mexicano que la aprobó. Se envió al dicasterio para el culto divino al Sinodal de los Sacramentos, que aprobó este idioma como litúrgico y aprobó la fórmula sacramental de la consagración. Tiene una foto del misal del Ordinario de la Misa en náhuatl. Se han celebrado ya 5 misas en náhuatl en la Basílica de Guadalupe y múltiples celebraciones eucarísticas en varias parroquias donde se habla este idioma. Se tiene contemplada la 6ª misa en la Basílica de Guadalupe en octubre próximo. Es una foto de unas celebraciones ahí con los sacerdotes, pero ahí está toda la comunidad que han ido de varias partes también. Debemos traducir más partes de la misa para que se conceda la aprobación del misal romano completo en náhuatl. En cuanto a la Biblia, no se ha hecho todavía ningún avance con este equipo de traductores. Terminaremos con la misa, después seguiremos con la Biblia. De momento no se ha hecho nada. Ahí son fotos de varios grupos que trabajamos con ellos. También se ha avanzado en la traducción de los rituales de los sacramentos y ya se han traducido las fórmulas sacramentales de la iniciación y de la penitencia. Son sesiones en diversas partes del país donde nos hemos reunido a trabajar. Paso ahora a lo que ya nos explicaba mucho Ramón y compañía. Con ocasión del 5º centenario del acontecimiento guadalupano, el equipo nacional de traductores náhuatl decidió hacer una nueva traducción del Nican Mopogua, pues las traducciones conocidas han sido hechas por quienes conocen este idioma, pero no son nativos: el padre Ángel María Garibay Quintana, el doctor Miguel Ángel Portilla, el padre Mario Rojas. Han hecho un trabajo ellos extraordinario y nos hemos basado en ello. Se proyecta hacer una edición nueva del Nican Mopogua en 5 columnas. Primero, la primera columna lo tiene ahí a la izquierda y eso nos presentaban hace rato ahí. El Nican Mopogua lo tiene ahí, empieza hasta arribita, número 12, etc. Una transcripción del manuscrito original de Antonio Valeriano que se encuentra en la Biblioteca Pública de Nueva York. No lo tiene la Basílica de Guadalupe, no lo tenemos en México. Se vendió a Londres, desde Londres lo compraron, lo tienen allá en la Biblioteca Pública de Nueva York, donde ha estado trabajando la curadora Miriam de Arteni. Un trabajo extraordinario que han hecho también. Entonces, esta edición que se piensa hacer con los traductores náhuatl, en una primera columna sería una transcripción tal cual del manuscrito tal cual. Segundo, una transcripción de la versión Nican Mopogua recogida por el padre Ángel María Garibay Quintana, siguiendo la numeración que él propuso. Una tercera columna, transcripción del Nican Mopogua, siguiendo las normas consensuadas de estandarización de grafías establecidas por el equipo traductor, es decir,
¿Cómo se escribiría hoy el Nican Mopogua? Porque como está escrito, se escribió en el siglo XVI. Pero ¿cómo se escribiría hoy? Una transcripción tal cual del Nican Mopogua, pero con las grafías actuales. Cuarta columna, una nueva traducción colectiva al náhuatl actual, consensuada entre los participantes del equipo de traductores náhuatl, que incluye las maneras de expresarse y la cosmovisión de los náhuatl vivos de la actualidad. Es decir, ese náhuatl que escribe el Nican Mopogua no es el náhuatl que se habla actualmente. Entonces quieren hacer una traducción al náhuatl actual. Y finalmente, una nueva traducción al español de México a partir de la nueva traducción colectiva al náhuatl. Bien importante. Entonces, eso se piensa hacer con motivo del 5º aniversario. Ya tenemos la editorial que está dispuesta para hacer este trabajo y se sigue avanzando. La más reciente reunión del equipo fue en Hueyapan, Puebla, del 13 al 16 de este mes de marzo, y se sigue avanzando en la traducción. La próxima reunión será del 19 al 22 de junio en Tlaola, Puebla, y del 8 al 12 de octubre en Tepoztlán. Cada 4 meses nos reunimos. Yo espero acompañarles. Muchas veces les he podido acompañar, otras no. En esta última no pude estar, pero en las próximas espero estar acompañándoles de parte del Episcopado Mexicano. Finalmente, antes de pasar a otro encuentro que hicimos, una traducción al otomí, añañú, oñato. Este idioma es otro idioma y ya no se habla ya en Chiapas, sino aquí cerca de Toluca. Se habla por unas 100,000 personas de las parroquias de las diócesis de Toluca, Tlacomulco, Tula y Querétaro. Como todo idioma, tiene sus variantes incluso entre poblaciones vecinas. La primera traducción que se realizó fue del Santo Rosario desde hace unos 25 años y se han hecho las modificaciones necesarias para su difusión. Ahí estamos con el equipo de traductores, también unas 30 personas, todos ellos nativos del otomí o ñañú, como se le llama. En marzo de 2018, se formó un grupo de unos 25 traductores, todos ellos nativos, hablantes de este idioma, de diferentes parroquias, sobre todo la arquidiócesis de Toluca. Los coordina un sacerdote otomí. Yo no hablo el otomí. Estuve en la parroquia otomí, fui párroco en la comunidad otomí, pero no lo domino. Está un sacerdote otomí nativos, que ellos son los que coordinan, yo los acompaño. Se reúnen cada mes y ya han traducido el ordinario de la misa y las plegarias eucarísticas 2 y 3. Tienen allí un formato del folleto que ya se hizo en ñato, que le llaman aquí más, o en ñañú, que le llaman por allá en Hidalgo. Acompañan al equipo de traductores unos sacerdotes delegados por Arquidiócesis de Toluca, responsables de la Biblia y de la liturgia, de la Biblia del Padre Vicente, perdón, de la Biblia y la liturgia del Padre Vicente, de la Biblia del Padre Castaño. Aún no se han presentado no se ha presentado la traducción a la aprobación del Episcopado Mexicano porque sigue afinando la traducción. Va a ser el proceso siguiente y son fotos de trabajos que estamos haciendo con los grupos. Desde hace 7 años se hace una traducción otomí de los evangelios dominicales que se transmite por la emisora de la radio de la Arquidiócesis de Toluca solo por internet. Finalmente, un encuentro de traductores. Del 15 al 18 de octubre de 2018 se organizó un importante encuentro de traductores de la Biblia y la liturgia a los idiomas indígenas, promovido por la Conferencia del Episcopado Mexicano, por medio de sus dimensiones de pastoral litúrgica, animación bíblica de la pastoral, doctrina de la fe, pastoral de la cultura y pastoral indígena. ¿Con qué objetivo? Compartir experiencias de las traducciones que se han hecho a los idiomas indígenas. Segundo, analizar los criterios de la Iglesia sobre traducciones, criterios bíblicos y litúrgicos. Y tercero, tomar posibles acuerdos para apoyar este servicio pastoral. Está ahí en la foto, menciona Adolfo Castaño, entonces y ahora el encargado de la Comisión de Biblia, abajo el padre Luis Arturo, que en aquel tiempo era el secretario de la Dimensión de Liturgia, ahora es el padre Emanuel. Participaron de varios dioses del país, de Guatemala y Honduras, así como un representante de la entonces llamada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Ahí tienen varias fotos de algunos de ellos. Se tomaron acuerdos para seguir estas traducciones bíblicas y litúrgicas y indígenas para que nuestros pueblos originarios vivan su fe católica en su propia cultura. Sin embargo, falta aún mucho por hacer y no siempre se tiene el apoyo necesario por parte de algunos agentes de pastoral. Papa Francisco nos alienta en este servicio que tiene su raíz en la encarnación del Verbo del Padre, como decíamos hace rato, en una cultura marginal y en el ejemplo de la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe no hablaba español, habló aquí el náhuatl. Es bien importante. Ahí tenemos el ejemplo y el camino a seguir. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes este momento.
Muchas gracias a su eminencia, el cardenal Felipe Arizmendi. Bueno, él, como se conoce, ha sido obispo de San Cristóbal de las Casas, antes fue de Tehuantepec y tiene un amplísimo conocimiento de los indígenas y desde luego de las lenguas ancestrales. Tenemos una carta que nos envía el obispo subsecretario justamente del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Él es Aurelio García Macías. Dice, le voy a leer un párrafo. Iniciativas como esta, en la que participan, entre otros, su eminencia el cardenal Felipe Arizmendi, ayudarán a comprender y profundizar en la ardua tarea que conlleva la traducción a las lenguas vernáculas de textos tan importantes como la Sagrada Escritura o los libros litúrgicos. Y dice más, mi reciente experiencia en México ha tenido una doble dimensión. Por un lado, ha sido enriquecedora al poder ver de primera mano cuánto se está llevando a cabo y conocer a cada una de las comunidades. Por otro, ha sido ocasión para enriquecer dichos trabajos con la visión de universalidad que tiene la Santa Sede. Bueno, pues este es lo que dice la jerarquía en el Vaticano. Si hay alguna pregunta y la podemos contestar, desde luego yo no, sino los ponentes, con mucho gusto. No, tenemos también en nuestra audiencia gente que nos está viendo, nos está escuchando desde Miami, desde la ciudad de Valencia, en España. Y bueno, tenemos también entre los embajadores latinoamericanos Anabela Machuca, ella es embajadora de El Salvador ante la Santa Sede. No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Bueno, el consejero de la Embajada de México ante la Santa Sede, Miguel Gleason, tiene la palabra. Él quiere hacer una pregunta. Muchas gracias, embajador. Antes que nada, felicitarlos por sus ponencias. Yo quisiera también hacer intervenir un poco a Miriam de Arteni, porque ella sale en la película, pero no ha hablado, preguntándole cómo fue que conoció a Ramón. Es decir, ella que fue la gran investigadora, la curadora que protegió el Nican Upogua, que se puso en contacto, Ramón se puso en contacto con ella. ¿Cómo fue eso que sucedió? Porque gracias a eso Ramón pudo hacer ese facsimil para que el Nican Upogua esté disponible a todo el mundo y que lo puedan tener como otros facsimiles que se han hecho de otros códices. Entonces la pregunta sería para Miriam de Arteni, ¿cómo fue que se conocieron Ramón y tú, Miriam? Hay que quitar el micrófono para que te escuchemos. No, no te escuchamos todavía. Tienes que quitar donde dice el micrófono, tienes que clicarle ahí para activarlo, vaya. No, yo no sé si se puede desde la central darle audio. Ya llegué. Muy bien. Bueno, buenas a todos. Muchísimas gracias por esta conferencia. Yo soy y fui la Exhibition Conservator de la New York Public Library por 45 años. Llegué a Nueva York de Italia, de Roma, donde estudié y me especialicé en trabajos de papel, libros, documentos, fotografías. Ese era mi cargo en la Biblioteca Pública de Nueva York. Conocí a Ramón Abajo a través de una amiga en común, la cual me presentó a Ramón y que fuéramos a visitar su estudio. Mi esposo y yo fuimos a ver su laboratorio y nos quedamos impresionados. Después, a pasar de algún tiempo, el señor Ramón Abajo me llamó y me dijo que quería conocer el Nican Upogua, y entonces me dio un placer enorme. Yo pedí los permisos necesarios porque hay que pedir los permisos para entrar al laboratorio. Y el señor Abajo vino a ver el documento y desde entonces hemos estado en contacto.
ese fue nuestro inicio de colaboración y de estudio del papel. Yo empecé, ¿cómo entré yo a conocer este documento tan valioso para mí y para todos ustedes? Es que la jefa de conservación, la jefa mía, me pidió de presentar el documento y me dice, señora Miriam, usted tiene que hacer este restauro y me parece que el papel, según el catálogo, dice que es el papel Amati. Entonces, cuando yo vi el documento, pues no era papel Amati. Entonces, me interesó muchísimo. Yo no conocía sobre la Virgen de Guadalupe, pero volviendo hacia atrás, cuando yo llegué a los Estados Unidos de Roma, pues no tenía un trabajo fijo. Y entré a la Biblioteca Pública de Nueva York el 12 de diciembre del 77. Y pues no tenía idea qué iba a pasar conmigo. Pero el director, el jefe, el presidente de la biblioteca me dice, muéstreme sus documentos, sus diplomas. Le presenté los documentos y me dice, usted empieza a trabajar mañana mismo. Y yo desde ese momento hice una relación. Hoy es el día de la Virgen de Guadalupe. Me hizo el milagro, absolutamente. Y entonces, al día siguiente, empecé a trabajar en la biblioteca en el 77. Y cuando me presentaron el documento para hacer los documentos guadalupanos, entonces también fue un diciembre, porque iba a ser una exhibición del documento que se pedía en Texas para hacer en la biblioteca que se pedía prestado para ver el documento. Yo me emocioné todo, vi el documento, dije, no, este documento es único para todos nuestros hermanos latinoamericanos y especialmente para mí porque yo no conocía y que me dieron este honor de hacer este trabajo, pues era único. Empecé a hacer el análisis, descubrí, tomando las medidas del documento, descubrí la marca de agua, llamé a las conservators del Metropolitan Museum, le dije que por favor me ayudaran a hacer los análisis de la tinta, porque era súper importante eso, y también las fibras del papel. Y así comenzamos este proyecto magnífico. Los documentos guadalupanos son 4 volúmenes desde nuestro documento original que tenemos, que es el único que se ve que tenemos en el mundo, y hasta al inicio, hasta el siglo XIX, que hay muchos documentos guadalupanos escritos. Y ese es mi recorrido. Esto es lo que he estado estudiando. Yo quiero continuar haciendo la investigación del cuadernillo en la segunda parte, el segundo Nika, y también hacer el estudio de un tercero Nika Mopohua, el cual que sería bellísimo ver los 3 documentos con las 3 distintas marcas de agua y su tinta. Lógico que el papel del finales del siglo XVI y siglo XVII es variado con el del siglo XVII y el del siglo XVIII, porque el papel ya en el siglo XVII era más algodón y tenía un elemento que los hacían más blanco. Pero el papel originario fue hecho en Génova, en Voltri, por la familia de genovesa, y utilizaron la marca de agua del símbolo de Génova con 2 círculos, el círculo de Due Mundi
y de Tremunde. Y con eso se ha estudiado más o menos, no exactamente, el dónde, cuándo y cómo se hizo el papel en ese tiempo. Felicidades, felicidades, Miriam, por su trabajo. Que Dios la bendiga y la ayude mucho y la Virgen de Guadalupe la acompañe siempre. Siga adelante, es un servicio extraordinario. Monseñor. Thank you. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la maestra Miriam de Arteri por este trabajo tan estupendo que nos conmueve a los mexicanos. Muchas gracias. Y bueno, si hay alguna otra pregunta, vamos a dar un saludo a la gente que nos está viendo. Por ejemplo, hay una persona que nos está viendo desde la Conferencia Episcopal Latinoamericana. Ella es del Centro de Comunicaciones de la Comisión. También ella es Paola Calderón. También nos están viendo desde Perú y de la diócesis de Atlacomulco. Si hay alguna otra pregunta, con mucho gusto. Paola Calderón, adelante con su pregunta. Gracias, señor embajador. Un saludo para todos, particularmente para los expositores y quienes nos acompañan en este momento. Tengo dos preguntas con estos adelantos y esfuerzos que tanto en materia de traducción y de conservación de tesoros culturales, no solo para México, sino para todo el pueblo latinoamericano y para los estudiosos de los pueblos originarios en el continente. Quisiera saber si se han pensado o si se han adelantado estrategias que estén pensadas para divulgar, ampliar la divulgación de los resultados de estos estudios, de estos avances, y que sean mucho más conocidos. Esa sería una de las preguntas. Y para el cardenal Felipe Arizmendi, Monseñor, en el reciente encuentro sinodal de pueblos originarios que se efectuó en Latacunga, una de las dificultades o de las tensiones que se mencionó es sobre la dificultad para preservar la tradición oral y escrita, sobre todo en los jóvenes que, perteneciendo a los pueblos originarios, optan por la vocación o por la vida consagrada. Y para ellos es difícil mantener esa riqueza de su propio lenguaje. En ese sentido, quiero saber si desde la Iglesia mexicana se han adelantado proyectos o se ha planteado esta iniciativa de que los seminaristas indígenas puedan conservar sus raíces, digamos, como también se ha presentado esto con los pueblos amazónicos, Monseñor. Gracias. Bueno, que primero respondan a los demás. La segunda pregunta es para mí, la primera para los otros. Profesor. Que nos conteste la pregunta, profesor Ramón. Sí. Escuchando. ¿Me oyen ahí? Sí. Sí. Bueno, muy brevemente, muchísimas gracias por su pregunta. En cuanto a la pregunta en concreta, la divulgación de los estudios, de los análisis y para que lleguen a toda la gente, efectivamente, hay dos vertientes. La una es el estudio que hizo Miriam de la Biblioteca Pública de Nueva York con el Metropolitano, donde eso está publicado en una revista en inglés. La revista, exactamente, yo no la recuerdo, pero eso es ya de dominio público. Las conclusiones de esos estudios aparecen en una de las 3 guías de estudios de investigación donde tomamos referencias y sacamos conclusiones del papel, hablamos de las conclusiones del papel de Miriam y de las otras 2 investigadoras. También hablamos de un estudio paleográfico que se hace con mucha profundidad, Nicolás Galende y Juan Carlos Ávila, o al contrario, los apellidos, donde por primera vez se le pone la lupa y para tratar de ver a través de la paleografía a qué siglo pertenece, a qué época, ¿verdad? Y luego, que duda cabe, todo documento, manuscrito antiguo, códices,
precolombinos y los grandes manuscritos medievales de Europa a través de las empresas facsimilares, que hay bastantes, hacen copias, unas son muy suntuosas, otras son menos, pero eso es una manera de que llegue al público de una manera muy visual. Todas estas empresas facsimilares, nuestro estudio de caligrafía incluido, ponemos una guía de estudio. La nuestra ha sido una salvajada, quiero decir, porque colaboran 50 académicos y entonces eso es lo que puedo decir. Como dije anteriormente, hay versiones para todos, desde muy altas hasta muy bajas en términos económicos. Yo respondo y mi pregunta, Miriam, no sé qué tiene que añadir, porque ella ha sido la investigadora también. Muchas gracias. Términos de conservación y preservación del documento. Lo que hice yo específicamente, es estabilizar la tinta, porque está muy quebradizo debido a la humedad que tuvo el documento. Nuestro objetivo de la biblioteca es preservar y después intervenir si es necesario. Lo mínimo necesario es lo más correcto, y porque puede haber en un futuro técnicas mejores de conservación y de restauración. Esto es todos los institutos de conservación en el mundo, especialmente yo aquí estudié en Italia, en Roma, de los dos mayores centros culturales de restauración, el Instituto Centrale de Restauro y Patología del Libro, y aquí en Nueva York, NYU University. Estos tres instituciones, la meta principal de ellos, la filosofía principal, es conservar antes de restaurar. ¿Qué le puedo decir? La fibra del papel que hicimos el análisis era lino y cáñamo. También en el otro documento que hice era algodón. Y hay algunos elementos supremamente importantes, por ejemplo, en la tinta, que la tinta tiene un elemento supremamente importante, el cual tiene, ¿cómo se llama? Arsénico, el cual es un elemento que viene integrado para la preservación de la tinta. Generalmente los documentos del siglo XVI tienen este elemento, lo cual es supremamente indicativo para indicar de qué periodo es la tinta. La tinta tiene un color rojizo debido a que la humedad afectó la coloración de la tinta y también por los años que lleva. Pero la tinta de México, de la Virgen de Guadalupe, del Nica, tiene cinabrio. El cinabrio es un elemento sagrado para México. Es un elemento que se utilizaba en los rituales de México, tanto en las escrituras como en los entierros, como en las celebraciones indígenas. Y con esto, pues, nos da una idea de cómo el periodo de la tinta, ¿no? Más o menos, que es a finales 16 y 17. Yo respondo ahora a la segunda pregunta que hacía Paola. Primero, saludarle con cariño, Paola. Y seminaristas o religiosas que ingresan a casas de formación o a seminarios que son indígenas, que no pierdan su cultura. Este es un reto permanente. Desde hace muchos años estuvimos trabajando en la OSLAM, Organización de Seminarios Latinoamericanos, para evitar esto. La forma de hacer seminarios inculturados. Son muchas experiencias que se han hecho al respecto.
Aquí en México se han hecho experiencias muy interesantes, por ejemplo, tener encuentros de seminaristas indígenas, encuentros de religiosas indígenas, para que ellos asuman su responsabilidad. Porque me tocó coordinar uno hace 4 años, un encuentro latinoamericano de seminaristas indígenas, lo hicimos en Tlalpan, y me emocionó mucho lo que un seminarista al final decía: me llevo el compromiso de no avergonzarme de ser indígena y de ser indígena en el seminario. Eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, se están haciendo esfuerzos, pero es un reto que es permanente y tenemos que seguir luchando por ello. Gracias, Paola. Muchas gracias. Saludamos al embajador de Cuba ante la Santa Sede, René Mújica. Y bueno, tenemos 2 preguntas más. Vamos a hacerlas en orden. Primero, Luz del Carmen Blanco y después Inés Nove. Y una vez que se hagan las preguntas, serán las respuestas. Por favor, adelante, Luz del Carmen Blanco. Muchas gracias. En realidad, más que pregunta, estoy sumamente agradecida por 2 momentos. El primero es que soy iconógrafa, estoy en Jalapa, Veracruz, y tuve el honor de participar con este proyecto y le quiero dar las gracias a Ramón. En uno de los colofones que están de papel amate tiene una letra capitular, es una creación nueva, pues, en donde está la G de Guadalupe, con toda una iconografía de México, de la naturaleza mexicana, y está en este colofón de este proyecto, cosa que agradezco mucho. El segundo agradecimiento es que Ramón tuvo esta delicadeza y aceptó venir a la inauguración. Él inauguró el Festival de Arte y Música Sacro 2023 que realizamos cada año en Jalapa, y bueno, pues presentar este proyecto a la sociedad, porque es un proyecto multidisciplinario avalado por el Museo Nacional de Antropología. Para nosotros ha sido un gran honor tenerlo con nosotros y ahora pues estar aquí. Gracias a Miriam de Artegui, a la maestra Ana Rosa, a su eminencia el cardenal, el señor embajador, y por supuesto a la Embajada de México por hacer posible este momento. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra ahora a Inés Nove. Muy buenos días por aquí, muy buenas tardes por allá en Roma. Muchísimas gracias, porque como mexicana me siento muy orgullosa de que este gran proyecto se esté llevando a cabo. O sea, el hablar del Nicanopogua nos enorgullece como mexicanos y realmente nos sentimos pues muy privilegiados que se retome y que siga difundiendo todo esto, ¿no? Tengo 2 preguntas importantes. Bueno, agradeciéndole al maestro Ramón abajo, que bueno, a mí me gustaría saber un poquito más sobre el collar que presenta en el proyecto, entonces me gustaría que se pudiera explicar un poquito más sobre ello. Y también para bueno, más que nada para la maestra Miriam de Arteni, mi pregunta es más como sensible. ¿Qué siente al estar frente a un documento tan significativo y tener en sus manos, o sea, ese patrimonio cultural, esa esencia cultural de los mexicanos, ¿no? Y creo que para el mundo entero? Esas serían mis preguntas. Para mí, cada vez que es emocionante, de verdad ha sido muy emocionante para mí. Todo momento que tuve la oportunidad de tomar en mis manos el documento, es como si estuviera la Virgen conmigo. De verdad que tenía la piel toda irisada, pensaba, Dios mío santo, que yo no vaya a cometer ningún error en hacer este trabajo, y puse toda mi pasión, todo el amor, todo lo que yo pude, todo mi conocimiento, hice investigación. Ramón me ayudó muchísimo en buscar al señor de las tintas, que era esencial que pudiéramos tener una réplica exacta de la tinta. Entonces, todos los del Metropolitan Museum, también las científicas, ellas cuando vinieron al laboratorio a hacer los exámenes, estábamos emocionados, lloramos. ¿Cómo será que lloramos?
yo quiero decirles a todos ustedes que el documento está bien resguardado. Yo lo tomé como si fuera mío, totalmente mío, y el documento está como en una cápsula, tiene para preservar contra la humedad, contra la corrosión de la tinta, pero también tiene una ventilación especial que pueda circular un poco el aire, porque la tinta mexicana, la tinta de iron gold, como lo llamamos, la tinta ferrogálica, necesita ventilación mínima, pero necesita. No puede haber humedad y la luz del documento tiene que ser controlada. El documento no puede ser exhibido más de 3 meses. Por eso hay que cambiar las páginas, hay que cambiarlos y medir exactamente la cantidad de luz que el documento pueda tener. La regla más estricta es de 3 a 5 foot candles, o sea que son 5 velas, que no se puede pasar de la iluminación de 5 velas. Entonces, cambiar las páginas cada 3 meses y hacer un periodo de descanso para que la tinta, cuando está descansando, vuelva a tomar el color más oscuro, ¿no? Que se reviva la tinta. De mi parte y de mi institución, que fue la New York Public Library, puedo garantizar que en este momento está en exhibición. Vamos a tener el documento en exhibición, estará por otro año, se están cambiando los folios, se van a presentar otros bifolios, vamos a tener la canción de la Virgen de Guadalupe que el doctor Miguel Gansón presentó en el vídeo. Tenemos las estampas de la Virgen de Guadalupe del siglo XVII. Todo eso está rotando. No hay nada permanente que dure más de 6 meses. No puede durar más de 6 meses. Tiene que durar 3 meses. Si queremos que el documento continúe para vuestras generaciones, para vuestros hijos y nietos. Yo comento que Miriam es colombiana. No es mexicana, es colombiana. Y Ramón es español. Y ellos nos están dando ejemplo a los mexicanos de todo el tesoro tan grande que tenemos. Gracias, Miriam. Gracias, Ramón, y a todos sus equipos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, estimado Felipe. Yo me considero mexicano. Puedo decir claramente lo que decía Ernest Hemingway, lo comenté ayer, cuando él vivió en África, dijo: no ha habido una sola vez en mi vida donde estando en África no haya sido feliz. Yo he venido a México 30 veces, es mi casa, es mi tierra, vivo en Estados Unidos y venir aquí me siento como en mi casa. Así que muchísimas gracias a todos y contestando brevemente, Inés, a su pregunta, por cierto, Luz del Carmen, fue un placer conocernos en el Congreso de Arte Sacro. No quiero dejar de dar las gracias a Marino Ayala, que junto con Miriam de Arteni nos ayudó muchísimo a hacer la reproducción del papel genovés, que fue una fantasía y que tuvo unas dificultades técnicas muy grandes, puesto que nos retrotraíamos 500 años. Marino Ayala, muchísimas gracias, no te puedo dejar en el olvido. En cuanto al collar, fue una idea que salió precisamente de aquí de UPAEP, en Puebla, de la Universidad del Centro de Estudios Guadalupanos. David Sánchez, que da sus cursos, dice: mira, Ramón, habré comentado la idea de la reproducción del collar guadalupano a 2.000 estudiantes. ¿Tú crees que sería interesante hacer esta aportación? Bueno, pues el doctor Arturo Rocha, que ya había escrito algo al respecto, se pusieron en marcha en términos técnicos y científicos, y entonces lo curioso del collar guadalupano, como ustedes saben, es esto: en la pintura, en el sagrado cuadro, la sagrada pintura, solamente se ve esta pieza de jade, la cruz, que es un signo de inculturación, donde las dos culturas están juntitas, y 3 perlitas de jade parece ser.
Entonces, mirando los collares precolombinos, vimos que estaban hechos de jade, jadeíta, malaquita y no sé qué otra piedra. Y entonces, después de mirar prototipos a la izquierda y a la derecha, pues unos artesanos mexicanos nos fabrican esto. Para mi sorpresa, estando en el Congreso de Arte Guadalupano, dando ahí una presentación en vivo y en directo, los asistentes que estaban allí quedaron prendadísimos, y Luz del Carmen que lo llevaba puesto, por cierto, por eso lo regalé. Fue como, en fin, una pequeña fantasía. El proyecto también, en resumidas cuentas, tuvimos claro dos cosas desde el principio. Tenía que ser internacional, intercultural, mucho peso aquí con artesanos y académicos de México, y también había que adornarle con mucha fantasía. Hablamos de que Dios está en las ermitas, en una humilde iglesia de un pueblo, y también en las catedrales. ¿La catedral qué es? Un culto a Dios inmenso. Está lleno de fantasía. Yo no voy a ser aquí el arrogante que diciendo que haciendo esta obra facsimilar tan compleja, esto es una catedral. No, pero se lo parece, porque hemos puesto toda la industria, todo el peso, todo el conocimiento, todas las ideas de artesanos y de académicos que nos han caído en el oído, ni una hemos dejado ahí en el olvido. Entonces, el collar guadalupano representa una pieza más dentro de este edificio que, a Dios gracias, pues ayuda a divulgar la fe y el sentir guadalupano. Ahí el doctor Pedrosa también nos empujó mucho en esta dirección, y tantos que no puedo ni nombrar porque la cabeza no me da. Muchas gracias. Lo que han hecho no es una catedral, sino una basílica. Dios mío. Muchísimas gracias por esta emoción, muchísimas gracias por estos conocimientos, muchísimas gracias por este amor a la causa de los indígenas, amor al Nican Mopogua, amor a la Virgen de Guadalupe, amor a México, amor a América Latina finalmente. Muchas gracias. Y bueno, vamos a despedirnos saludándonos, vamos a saludarnos todos como si estuviéramos viéndonos, vamos a hacer el saludo. Y nos despedimos. Muchas gracias, señor Cardenal. Muchas gracias, profesor Ramón. Muchas gracias, maestra Miriam. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muy amables a todos. Gracias. Gracias. Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. De Venezuela. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué Excelente. emoción, Gracias. mucha Tenía, emoción, Malia, mucha una emoción. pregunta, no sé si la quiere hacer todavía. Sí, todo. Mira, no te he dado esto. Esto es para ti. Muchas gracias. Creo que hay una pregunta más del INALI. ¿Se la puede hacer, por favor? Hola, buenos días. ¿Sí se escucha? Sí. Disculpen que no pueda activar el video porque no cuento con una videocámara. Solo quisiera pues hacer este reconocimiento por todo el trabajo que se está gestando desde el ámbito de el terreno de la religión, del catolicismo, y solo quisiera plantear aquí que el INALI está acompañando a procesos de normalización de escritura en las lenguas indígenas nacionales. Actualmente se cuentan con aproximadamente 20 normas de escritura publicadas a nivel nacional de 20 lenguas indígenas, y estaría genial que estas normas de escritura se pudieran implementar en los diversos textos que se producen desde el campo del catolicismo, de la religión, porque a largo plazo estos procesos de normalización pues contribuyen al fortalecimiento y revitalización de las lenguas indígenas, no solo en el oral, sino también en el nivel de escrito, porque la escritura también le da un estatus y le da un prestigio a los idiomas indígenas y los pone al mismo nivel de otras lenguas de cualquier parte del mundo. Entonces sería importante que se pudieran implementar estas normas de escritura. Por ejemplo, en el 2011 se publicaron ya las normas de escritura de la lengua tzotzil, del tzeltal y varias lenguas mayenses. La del otomí o ñañú, por ejemplo, se publicó, me parece que en el 2017, si es que no me equivoco,
y la norma de escritura del náhuatl a nivel nacional, donde están participando los 16 estados de la República donde se habla el náhuatl con asentamiento histórico, con 27 variantes lingüísticas que están participando en este proceso, pues sería muy importante considerarlo y tomarlo en cuenta. También comentar que las normas de escritura no son documentos de gabinete que se elaboran desde el escritorio. Justo me pareció muy interesante todo este ejercicio que están haciendo de traducción, de que los mismos pueblos indígenas, con base en el principio de la centralidad de los pueblos, ellos tomen sus decisiones y consenso en su escritura. Justamente es también lo que el INALI impulsa a nivel nacional, de tal manera que los alfabetos y las escrituras estén avalados por los mismos pueblos indígenas, que vengan de ellos sus reglas mínimas ortográficas, y pues de esa manera se fortalecen también las escrituras en el nivel escrito. Sabemos que los pueblos indígenas, desafortunadamente hasta el día de hoy, no se han alfabetizado en sus lenguas indígenas, por lo que la lectura y la escritura realmente son un campo virgen para los pueblos indígenas. Algunos estudiosos y académicos indígenas, por supuesto que dominan la escritura y la lectura, pero no es así con todos los hablantes a nivel nacional, y pues estamos justamente en ese camino de fortalecer los procesos de lectura y escritura en lenguas indígenas, y es aprovechable todos los textos escritos que existan. Me parece a mí que cualquier ejercicio suma a estas sinergias de velar por la diversidad lingüística de nuestro país, y pues los felicito. Resumiendo, termino diciendo que el INALI pone a la disposición de ustedes estas 20 normas de escritura para que se pudieran estar considerando en los diversos textos escritos. Tlazocamati, San Yojaón, en lengua náhuatl, he dicho gracias, era solo eso. Muchas gracias a Iván León del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, y nuevamente gracias a todos por participar en este conversatorio.